Y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy. Hola queridos y queridas amigas, aquí estamos nuevamente junto con ustedes, comenzando el mes de junio, un mes heladísimo. Pucha que ha hecho frío, chiquillas. ¿Cómo han sentido el frío ustedes? Mucho, ¿no? No, yo tengo calor. Un mes muy helado, así que le damos gracias al Señor la oportunidad de nuevamente estar con ustedes, porque hemos sido cuidadas, hemos sido protegidas, igual que usted, gracias a nuestro Dios poderoso, así que podemos una vez más estar juntos a ustedes, que queremos el día de hoy poder hablar de Dios, de la palabra, Proyecto Biblia, también algunas alabanzas que tienen preparadas, así que no se despegue de nosotros, que esta horita queremos compartirla en unidad, en armonía, en amor. ¿Mi hermana? ¿Aló? Sí, también estamos aquí con Claudita, sí, hermana Fresia, y nuestro hermano director, dándole primeramente al Señor las gracias porque nos da la vida, nos concede salud, y algo maravilloso que esperamos cada día de la semana, reunirnos junto a nuestros hermanos, saludarle a nuestras hermanas y amigas en el Señor, porque es grato estar, comunicarnos con usted, estar ante las pantallas, y también bendecirles a mis hermanitos jóvenes que ellos están trabajando con nosotras, mi hermano Claudio con el hermanito José Miguel y toda la familia, y saludando a toda la familia también, nuestra familia sanguínea y los hermanos de la fe. Así que Dios me la bendiga mucho, y hoy día va a ser esta horita, pero va a ser muy grato para nosotros, una bendición poder compartir con ustedes, y traemos palabras del Señor, que Dios nos use por misericordia, nos dé la gracia, y esa unción fresca sea derramada en nuestros corazones y también para ustedes. Que Dios me los bendiga mucho. Esas son nuestras bendiciones de este programa Salem. Dios les bendiga mucho. Amén. Bueno, damos gracias a Dios también por la vida que nos da primeramente, por la salud también, el privilegio una vez más de congregarnos acá las tres, juntarnos, sí, para poder hacer este programa tan maravilloso que ya lo amamos, lo esperamos realmente en nuestro corazón este día, porque queremos ser motivo de bendición para sus vidas también. Así que les saludamos en el amor del Señor, y quiero saludarle con un texto bíblico que está en el Salmo 65. Miren, recién leí este texto, dice el verso 5: con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Mire, dice que con tremendas cosas Él nos responderá. Y eso es maravilloso, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Así que ánimo si alguien está pasando problemas, dificultades, si está con penita, con angustia, porque no dejamos de pasarlas a veces, pero hoy día Dios nos promete, trae su palabra, que Él tiene poder para respondernos cualquiera sea nuestra situación también. Así que muchas bendiciones para todos. Amén. Ya pues, bendecidos, y ya saludándonos a todos y ustedes saludándonos a nosotros, nos vamos a una alabanza que esté preparada y volvemos. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Oh, con alegría de corazón, como el que va con la guitarra eléctrica. Como el que va con la batería. Celebraremos su poder. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. Sí, Señor. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. ¡Oh! ¡Listos! 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 Vamos, exáltale. 1, 2.
es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Vamos, Gabriel, exalta al poderoso. Vamos así, conmigo. Poderoso, poderoso. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Poderoso, poderoso. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Volvemos acá nuevamente después de haber adorado, alabado a este Dios poderoso que tan bien han hecho a nuestras vidas, a nuestra familia y a cada uno de ustedes. Volvemos y vamos a tomar nuestro devocional del día de hoy que tiene preparado Damisela, aquí que tengo al lado. Sí, mira, vamos a buscar en Lucas 1, Lucas 1. ¿sí? Capítulo 1, 6, 7 y 13. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aleluya. Gracias le damos al Señor por estar en esta mañana alabando el nombre de nuestro Señor que ha sido tan maravilloso con todos sus hijos, con sus hijas, con su iglesia. Aleluya. Gracias, Padre. Dice en el nombre del Señor, en el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En el 7, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y en el 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Mira, hermanos queridos, mis hermanas, no hemos tomado de Lucas 1, pero vamos a hablar de este maravilloso familia, que es Zacarías y Elizabeth. Es, hermano querido, por lo que nos dice la palabra del Señor, que estos hermanos andaban muy bien ante la presencia del Señor y ambos eran justos, dice, delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Podemos tomar estos, hermanos queridos, que Dios siempre va a tener el tiempo para darnos la bendición que estamos orando, que estamos pidiendo. Así es. Así que la palabra es maravillosa, la palabra es fiel y debemos creer en las promesas de Dios. ¿Por qué, hermanas amadas y hermanos queridos en el Señor? Porque al Dios que nosotros somos un Dios vivo y un Dios de poder, aleluya. Amén. Porque Cristo, nuestro Redentor, vive y porque Él escucha las oraciones. A ese Dios servimos, a Él adoramos y glorificamos, porque en el tiempo del Señor vamos a recibir, y por la gracia y misericordia del Señor, porque Él lo ha prometido para sus hijos, para sus hijas. Quizás algunos de mis hermanos pueden estar pasando diferente, como alguna de mis hermanas decía, diferentes problemas, quizás situaciones, o quizás su matrimonio no va bien, o sus hijos están pasando problemas, o quizás algún matrimonio todavía no han podido tener un bebé. Pero Cristo vive y el que lo ha prometido es fiel, porque Cristo ha de responder. Pero debemos esperar en el Señor, debemos esperar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque la bendición está, hermanos queridos, está para ustedes. Debemos creerle, porque nuestro Redentor vive, porque Dios vive
Y aleluya, y hay poder en Cristo Amén, para así hacer es. todas las cosas nuevas, cambiar las vidas, transformar las vidas, aleluya. O estás enfermo pasando un problema, Cristo tiene poder para sanarte. Pero sí Dios nos pide, hermanos amados, hermanas queridas, que tengamos fe y que confiemos y que lo que hemos pedido en nuestra oración lo vamos a recibir. Lo creemos porque caminamos por fe y hemos creído un Cristo vivo, ese Cristo maravilloso que un día salió a nuestro encuentro. Oh Dios santo, hay poder en Jesús, hay poder en Cristo y en la palabra del Señor, aleluya. Pero aquí nos dice el Señor que ellos andaban y eran fieles al Señor. Y ellos, y en todo dice, los mandamientos y ordenanzas, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso nos pide el Señor. A Él lo pide, el Señor nos pide, hermanos queridos. Que hagamos la voluntad del Señor y que andemos en los mandamientos del Señor y en su ordenanza. Y la ordenanza aquí, hermanos, es la palabra del Señor, hermanos queridos. Que recibamos la palabra con gozo. Y quizás, si estás pasando un problema, si quizás te has quedado en tu hogar, no estás orando, Dios nos demanda hoy día a través de la palabra que oremos. Porque si tienes un problema, a través de tu oración va a ser respondida, tu clamor, tus oraciones van a ser escuchadas. Pero Dios también nos demanda también y nos pide acá que andemos en la voluntad del Señor. Y dice que ambos eran justos delante del Señor, delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nos pide, hermanos queridos, Dios nos demanda también que andemos en la voluntad del Señor y que hagamos la palabra en nuestras vidas. Que Dios nos ayude y en la ordenanza del Señor. Pero dice la palabra aquí en el 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Pero ¿qué le cuesta para el Señor? ¿Qué le cuesta para Cristo? Nada, hermanos queridos. Para Dios nada le es imposible. Amén. Si le creemos al Señor. Ellos dicen que Zacarías miró su edad avanzada. Pero la promesa estaba para ellos, para este matrimonio. Dios le bendiga. Amén. Y venía un hijo que es, oh hermanas queridas, Juan el Bautista. Un tremendo profeta que preparó el camino de Jesucristo en la tierra. Aleluya. Cristo es grande, Cristo es maravilloso. Qué promesa más grande. Cómo nos gozamos en la presencia del Señor. Porque Cristo está aquí, la presencia de Dios está aquí en nosotros. En este lugar se siente la presencia. Ahí es el fuego del Espíritu Santo que está obrando en nuestras vidas. Aleluya. Sentimos la presencia del Señor. Ese fuego de su Espíritu Santo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Aleluya. Santo es el Señor. Oh Dios santo. Alabamos a este Dios grande, este Dios maravilloso. Porque Dios está aquí, está en la familia. En la familia, los hijos, los nietos. Así es. En las generaciones venideras hay promesas para ellos también. No lo olvidemos del Señor, de tu palabra, de las promesas maravillosas que nos tienen al Señor, aleluya. Y dice aquí en el 13, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Mira, hermanos queridos, hasta el nombre se lo dio el Señor. Hasta el nombre, mi Señor, mi Dios se preocupó de este matrimonio. Aleluya. Dios se preocupa todo, de todo detalle. De todo detalle. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Le damos a nuestro Salvador. Y en el 20 del mismo capítulo dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, los cuales se cumplirán a su tiempo. Hay un poquito de duda, podemos ver, ¿cierto? En el corazón. Sí, hermana Sí, Claudita, hubo duda. hermana, sí, hubo duda. Y ese fue en el momento, hermana querida, por la edad avanzada de él. Lo vio muy lejano, Muy quizás, lejano. muy imposible. Muy imposible lo vio. Y eso, pero hermana querida, ¿cuántas veces no lo A ha pasado? todos nos ha pasado. Todos hemos sido Zacarías más de una vez, yo creo. Sí, hermana. Más de una vez, hermana ¿cierto? Hemos querida, tenido dudas sí, cuando vemos que sí. el problema es tan grande. Mm. Y vemos, ¿cierto?, que el Señor tendría que maravillosamente mostrarse en plenitud toda su gloria. También nuestro corazón tiene miedo.
Y dice, ¿será tan grande el poder? ¿Será tan grande la gloria? Sí, Y hermana. muchas veces nuestra bendición la retrasamos. Sí. Así Zacarías retrasó también, ¿cierto? Esa tremenda bendición. La retrasó en poder comunicarla, po. No podía decirlo. No lo pudo decir. Y fue en una tablilla que él escribió. Mira. Pero después, cuando ya fue el nacimiento de Juan, a él se le soltaron la lengua y podía glorificar y podía bendecir al Señor. Pero ¿cuánto tiempo Esos tuvo que- meses que vio crecer, ¿cierto? El vientre de su mujer, Ajá. seguramente quería decir tantas cosas. Tanta maravilla, Tantas tanto cosas, de hablarle a alabar y ese adorar bebé, al ¿cierto? Señor. Como es de los papitos que le hablan al bebé en la guatita, poder, ¿cierto? Decir algunas palabras de alabanza a Dios también, pero no Sí, pudo. no pudo. Tuvo ahí, ¿cierto? Un pequeño retraso de poder alabar y bendecir al Señor. Pero yo creo que su corazón lo alababa. Alababa, sí. En su corazón, Y sí. ¿cierto? Y también nos Calladamente. dice, y nos dice, hermana, de que él también era sacerdote. ¿no? Era sacerdote, sí. Zacarías era sacerdote. Servía al Señor. Mm. Y estaba en sus labores cuando viene el ángel a entregarle ese tremendo mensaje, hermana querida, que su esposa estéril iba a tener un hijo. Qué sorpresa más maravillosa el Señor tenía preparado para ese ministerio. Amén. Para esa Gloria familia. a Dios Santo, Señor. Y también ella venía, Elisa también venía de una familia sacerdotal, pues, hermana Sí, Claudita. también. También. Y dicen que era irreprochable, que andaban tan bien. Y hermana querida, también viene a nosotros también que seamos así. Que nos Dios esforcemos. nos esforcemos. Nos esforcemos. Y que Si Dios no nos es ayude, así, porque realmente, hermana querida, Dios quiere bendecirnos. sí. Pero es Quiere importante, también, mira, hermana querida, también orarle al Señor. yo leí esto y me venía a mi mente, dice, ¿por qué dices, está en Isaías 58, ¿por qué dices ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Eso quiere decir, ¿cierto? Que cuando uno quiere, dice aquí, que me buscas cada día y quieres saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, es cuando uno está lejos. Sí. Y quiere, ¿cierto? Ver el poder, la gloria de Dios, pero no así, ¿cierto? Esa familia que se andaba en la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad del Señor Sí. y trabajando en las cosas del Señor, ellos Es así. entregado su vida al servicio del Señor, hermana Claudita. Y aquí nos dice el 36 también, y he aquí tu pariente Elizabeth, le habla también el ángel a María. También. Le dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella Viene a también, confirmar aleluya, todo lo que y estamos ha haciendo concebido, en esa familia. mira, un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Pero el 37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Y con ese, ¿cierto? Ese versículo nos queda grabado en nuestro corazón. Así es. Y yo creo que de nuestros amigas y amigos Así es también. también. Debe estar grabado en su corazón. Nada es imposible para nuestro Dios. Así es. Ese es, hermana querida, la palabra del Señor que hoy Dios, el Señor nos tenía para nosotros, hermana querida, que confiemos, pero también andemos en la voluntad del Señor. Amén, porque nos esforcemos. Y que nuestras oraciones no están en el olvido para el Señor. Tus oraciones Dios las ha escuchado, pero tiene tu tiempo y el tiempo del Señor para que recibas tu bendición, hermana Así es. querida. Así que aquí ha sido el devocional y nos gozamos con la palabra del Señor porque nos trae realmente a nosotros también y nos hace recuerdo que andemos en la voluntad del Señor. Amén. Que le sirvamos al Señor, que nuestra familia está en las manos del Señor, nuestra familia está bendecida y Él los cuida y los Así es. guarda. Pero también, hermana querida, me tomo de un versículo también de 1 de Samuel 25:16, dice que nuestro amado Salvador Jesucristo, nuestro Dios, es muralla. Vamos a la parte espiritual, es muralla de día y de noche porque Él nos cuida, nos guarda y nos protege. Y nada nos va a pasar porque es una muralla para nosotros de protección. Aleluya, y poder en Cristo Jesús. Y esta es, amada hermana y hermanos amados que están aquí, el devocional que el Señor nos tenía para nosotros en esta mañana. Hermoso devocional que nos enseña, ¿cierto?, a instruirnos siempre y a atesorar todo lo que es de Dios. Y siempre este versículo, nada es imposible para nuestro Dios, tenerlo en nuestro corazón, en Así nuestra mente, cuando esté con problemas, Así conflictos, que lo situaciones busquen. difíciles, Los hermanos. ponga toda su angustia en la mano de Dios. Bueno, nos vamos a un tema musical y volvemos nuevamente con la palabra de Dios. Un aplauso para Jesús, que se escuche, el invencible. Yo digo, el mundo puede ofrecer muchas cosas, pero nada de lo que el mundo puede ofrecer tiene comparación con lo que Dios nos da. Porque lo que Él da
es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo no sé tú, pero yo a Él no lo cambio por nada. Diga conmigo. No, 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 no te cambio por nada. No, 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 no. No, 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 no. Tu amor no se compara. No, 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 no. Tú me haces ver la luz y no, 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 no. Tú eres la luz de mi vida. No, 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 no. No soy nada sin ti, no. Yo no sé qué haría. Me pregunto dónde estaría. Posiblemente perdido en el mundo sin rumbo, con una vida perdida. Pero te encontré, yo no lo sabía, pero hoy lo sé. Mi vida es valiosa, tú eres otra cosa. Contigo yo vuelvo a encontrar la fe. Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio. No te cambio, no te cambio. Contigo estoy seguro y no te cambio, porque tú me completas, no te cambio. Tu amor es suficiente y no te cambio. Ayúdame con tu mano, dice. No, 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 no te cambio por nada. No, 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 no hay nadie. No, 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 tu amor no se compara. No, 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 no. Y hoy que sigues junto a mí, solo te puedo decir lo mucho que te amo. Tu amor me hace tan feliz, pues te encuentras aquí sosteniendo mi mano. Mi corazón estaba perdido y en confusión. Era como un loco sin dirección, pero tú cambiaste mi situación. Y no podría alejarme, contigo quiero quedarme. Yo no puedo despegarme, tú viniste. Dice, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que ¿cómo dice? Me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 no te cambio por nada. No, 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 no hay nadie como tú. No, 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 tu amor no se compara. No, 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 tú me haces ver la luz. ¿Y dónde están los que han visto la luz de Jesús aquí? Habrá gente agradecida del Señor aquí, porque ya no vivimos nosotros, ahora Él vive en nosotros. Dígalo conmigo. Ya no vivo yo, barro quiero ser. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Pásame la vida. Oh, 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 Volvemos de este hermoso tema musical. Recordarle a todos nuestros amigos que también estamos transmitiendo en directo a través de Facebook Live.
Así que le damos gracias al Señor por también que esta oportunidad que tenemos también de poder entregar la palabra en vivo y luego ya, ¿cierto?, armado todo lo que es el programa Contigo Salem. Estamos contentos, estamos dichosos de acompañar en esta hora y estamos aún más, porque ya empezamos con devocional, ya empezó a tocarnos esa palabra de Dios y ahora ya nos vamos a la predicación, así que sigámonos alegrando en nuestro Dios. Así es, amén. Amén. Bueno, doy gracias a Dios también por la palabra que mi hermana traía, la verdad una palabra muy linda, muy hermosa, que siempre lo he meditado mucho, Lucas 1, sobre este matrimonio, que son personas, decía, irreprensibles, no había nada que reprochar, así que es maravilloso eso. Y sabe que igual tengo algo de eso, así que yo decía, Señor, ayúdame para cuando empezó a predicar, para que no me tome toda la prédica. Por favor. Ya, el programa anterior nosotros obviamente que hablamos de la oración y como siempre yo meditaba ese día, leímos la necesidad de orar siempre, ese era el tema ese día. Ya, y decía que debemos ser persistentes en la oración, nunca desmayar, etcétera. Y también hablamos de algunas oraciones hacia la rápida, como la oración Jave, por ejemplo, que fue muy breve, pero que estuvo eficacia, la de Elías, la de Ezequías, también no dice cuánto el momento oró, pero sí dice la de Ana que fue prolongada. Y fue como que todas estas oraciones fue tan fácil, todo parecía la respuesta. Pero uno después llega a su casa y medita y yo decía, Señor, más de alguna hermana, más de algún hermano, a lo mejor lleva peticiones por año, yo está orando por año y dice, pero bueno, yo llevo 15 años orando, 10 años o 20 algunos y Dios a mí no me ha respondido y cómo parece que todo lo que hablaron es tan fácil. Fuera tan simple. Claro, tan simple. Entonces yo hoy día, con la ayuda del Señor, quiero continuar en el tema de la oración y quiero hablar algunas cosas porque a veces Dios no nos responde tan bien, ¿ya? Y para eso quiero leer una palabra en el Salmo 65:2, que ya le meditamos allí. Ese mismo Salmo dice en el 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Por qué vamos a ir, hermano amado? En el Señor, en nuestro Dios. Cuando uno no lee la Biblia, a veces va a otras cosas, a otros personajes, como decíamos tiempo atrás, a veces a un ídolo a pedirle ayuda, pero ahora ya nosotros a través de la Biblia sabemos que nuestra oración no debe ir a un ídolo, sino al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Ya, así que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Bien, esta palabra es muy linda, dice, vimos la tremenda eficacia, como le decía, pero en Génesis, en el capítulo 25, 20, ahí quiero hablarle, hay un caso de un varón que esperó 20 años casi, aproximadamente, como 19 años, porque dice que Isaac cuando se casó tenía 40 años, ¿ya? Y su esposa Rebeca también era estéril, ¿se da cuenta? Había varias mujeres en la Biblia que eran estériles. Y dice que en el versículo 21, que yo quiero que usted se lo grabe, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y la aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y usted dirá, qué lindo, otra oración más que Dios, ¿no es cierto? Él oró y la escuchó y rápidamente ya se quedó embarazada. Y no es así, querido hermano, porque dice la palabra del Señor en el verso 26, y era Isaac de 60 años cuando ella lo dio a luz. Eso significa que él oró prácticamente como 19 años. ¿Ya? Para que pueda tener su mujer un bebé. Entonces no era fácil, hay momentos que Dios, como dije, nos va a responder al instante y a veces está en la mente, como yo le decía, sin abrir la boca, pero hay tiempos que Dios también nos hace esperar, porque Él quiere probarnos a veces nuestra fe, nuestra constancia, nuestra perseverancia. Hay muchas cosas por las cuales, ¿no es cierto?, Dios quiere tratar a veces, que nosotros no lo entendemos a veces, pero que Dios tiene un plan y un propósito más allá, superior de lo que nosotros podemos ver acá en esta mente, porque esta mente es limitada, la mente de Dios no. Y ahora sí me quiero ir donde leía mi hermana, en Lucas, en el capítulo 13. Ahí también ya mi hermana habló de la historia de Elizabeth y de Zacarías, que dice que era un matrimonio que andaba irreprensible, como ella dijo, y que la mujer también era estéril. Y mire, rescatemos en estos dos matrimonios, que no dice que Rebeca oró ni dice que Elizabeth oró, dice que los varones oraron por un hijo. Y eso es maravilloso, porque siempre atribuimos la oración a las mujeres. Como que las mujeres somos las que tenemos que llorar y estar ahí a las plantas de Cristo. Y no, aquí fueron los varones. Y miren el verso 13 donde leía mi hermana, dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Porque dice que cuando él vio el ángel, él se estremeció, se asustó, porque él estaba ofreciendo el holocausto y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo creo que a todos nos pasaría que nos asustáramos, que no viéramos un ángel, algo celestial, algo glorioso de repente. Y él tuvo miedo, entonces el ángel le habla, le dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Juan. Qué maravilloso, qué bendito es el Señor. ¿Cierto? Que siempre Dios cuando llega cuando nosotros creímos que ya no va a llegar. Esa es la verdad, yo creo. Porque por algo Él es Dios. Ya, Él es Dios. Si Él hiciera las cosas, cuando el hombre lo puede hacer, entonces dejaría de ser Dios. Pero Él es Dios. Entonces, y el otro ejemplo, como dice aquí, que ese eran los dos ejemplos, porque no quise alargarme esta vez,
que yo traje para que usted vea que ellos también, aquí dice que eran ancianos. Miren, el verso 18 dijo Zacarías al ángel, Sí. ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. ¿Ah? Sí. Mire, dijo, soy viejo y mi mujer de edad avanzada, o sea, ya no había esperanza para ellos. Humanamente no había esperanza. No dice cuánta edad tenía, pero dice que eran viejos ya, ancianos. Pero Dios ahí se manifestó, bendito sea el Señor. Aleluya. Lo mismo que tiempo atrás hablamos de Sara, que también el Señor vino cuando ya era una mujer también, que incluso ya dice que no tenía la costumbre de las mujeres. ¿Se da cuenta? Ahí cuando ya no había ninguna posibilidad humana, el Señor aparecía, bendito sea el Señor. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios. Y mire, vamos a ver las causas por las cuales hay algunas cosas que Dios no nos responde en nuestra oración. Mire lo que dice, por pecado falta de santidad, la número 1. En Proverbio 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y eso yo lo pensé mucho, incluso yo decía, Señor, ayúdenos, Padre, porque cuántas veces nosotros cuando íbamos al templo, los que nos congregamos, a veces sube un hermano y porque le vemos los frutos del hermano, decimos, ¿qué es? Si ese está predicando, pero mira, ese no tiene frutos, ¿por qué no lo hace el primero? Y como que nosotros empezamos a hojear la Biblia y nos salimos al mensaje y no le hacemos ningún caso. Y no nos olvidamos, de que es Dios que está hablando por esa persona. Y en eso meditaba yo en la casa y decía, Señor, me acordaba un pasaje cuando Jesús dice en su palabra que también vinieron y le preguntaban por los fariseos, por los que no hacían la ley, la palabra. Y Jesús le dijo a aquellas personas que le preguntaron, no, le dijo, si ellos están enseñando la Biblia, ustedes oírle, no vayan a hacer lo que ellos dicen, aunque ellos, dijo, no lo muevan con un dedo lo que están hablando, pero ustedes obedezcan, nomás y hagan lo que tienen que hacer. Y eso es maravilloso. Sí. Entonces Dios me dice, aunque tú sepas que la persona que está hablando la palabra a lo mejor no está en santidad, no está buscando a Dios, pero si tú ves que es palabra de Dios, Aleluya. tú hazlo. Hay que respetar. Aleluya. Hay que respetarlo porque es la boca del Señor. Aleluya. Así que Dios nos bendiga, Dios nos Amén. ayude. Y dice que cuando oremos, nuestra oración será abominable, o sea, será rechazada, porque eso enérgicamente, como decíamos tiempo atrás, que eso es abominación. Entonces, yo decía, Señor, con razón, porque a veces en esos detalles nosotros que no lo tomamos en cuenta, que a veces lo dejamos pasar, ¿ya? Entonces decimos, después, ¿por qué Dios no me responderá? Y es porque más de alguna vez hemos menospreciado la palabra del Señor. Sí. Lo hemos rechazado en nuestra vida. Y que Dios nos ayude y Dios nos perdone. Entonces Dios tenga misericordia, hermano amado. Así es. Entonces yo meditaba en eso, en esa palabra tan hermosa. Mire, porque Dios nos manda a ser santo, como decía la hermana también en su palabra, prácticamente, porque ser irreprensible significa ser santo. Dice, porque yo soy santo, en 1 de Pedro 1:16, Dios siempre nos va a pedir santidad a nosotros. Que hagamos su palabra, que hagamos sus mandamientos, que respetemos lo que Él dejó escrito en la palabra del Señor. Y mire, segunda de Crónicas también 14, dice, si se humillare. Y ahí cuando una vez buscaba yo lo que es humillarse es expulsar, es sacar todo eso que tenemos ahí, eso malo, desterrarlo de nuestro corazón. Y dice en otra parte, machacar, así como raspar, como sacar todo eso que está ahí adentro. Ya, eso es humillarse. Luego dice, oraren y buscar en mi rostro, mire, buscar el rostro, y se convirtieron, o sea, si yo tomo un camino y sé que voy equivocado, yo me tengo que volver de ese mal camino. Entonces, mire, ahí hay un entonces, dice, Dios oirá de los cielos, Así es. vendrá y sanará nuestra tierra, o sea, responderá a nuestras oraciones, Así es. nos dará lo que le estamos pidiendo, pero para eso tenemos que analizar. Si Amén. andamos en santidad, si estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios, porque hay personas que de repente leen la palabra y dicen, no, si para qué tanto, ¿cómo vamos a hacer tanto? Eso es fanatismo. Y eso yo lo he escuchado. Dios no nos quiere a medias, no nos quiere tibios, no nos quiere en dos aguas. Un poco de Dios, un poco mundo, como dice, un poco santidad, un poco pecado. No, Dios nos quiere para la gloria de su nombre en santidad, ojalá el 100%. Entonces que Dios nos ayude. En Isaías 59:2 dice, por la iniquidad, dice, el Señor ocultará su rostro para no oír. Mire qué tremendo. Cuando hay iniquidad, cuando hay pecado, dice que Él oculta su rostro cuando va a orar. Qué tremendo. Yo se lo encontré un poco triste. Sí. Y mi hermana cuando leía, que yo una vez marqué esa palabra, Sí. la Isaías 58, esa palabra también me llamó mucho la atención porque dice que incluso aquí no solo oraban, ayunaban. Y le dice Dios el profeta Isaías, levanta tu voz en cuello, o sea, como háblales, por favor, dile que no les Fuerte. escucho. ¿Por qué? Ellos le decían, ¿por qué no nos escuchan? Dios, oramos, nos humillamos, nos tiramos al piso por decir, y tú no respondes, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios mire cómo lo descubre, le dice, pero si ustedes ayunan, le dice a veces para debatir con el otro, le dice, ustedes oprimen a su trabajador, ustedes no tienen amor, por decir no tienen misericordia, le dice aquí, ¿acaso eso para mí es agradable? Dice, ese es el ayuno que yo escogí, o esas las oraciones que yo quiero, no, dice, no es más bien el ayuno, dice que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados,
quebrantados y que rompáis todo yugo, dice, que parta tu pan con el hambriento, bendito Dios, y los pobres errantes albergues en casa. Dice, y más abajo, para no leer todo, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. ¿Se da cuenta usted? Que Dios nos pide fruto, nos quiere eso, la santidad, el amor, la misericordia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Y dice en Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, mire ahí también, usted lee Isaías 1, es muy fuerte esa palabra. Ahí dice que Jesús creó, por ejemplo, hijo, dice, lo engrandecí, y dice que después se rebelaron contra mí. Dice que aún pone un ejemplo que el animal, a veces el buey, dice, conoce, por decir, a su amo y lo respeta. Y dice, y ustedes son mis hijos y no me respetan. Y después, ¿para qué dice? Y usted dice que estaban enfermos de la cabeza a los pies, o sea, terriblemente. Entonces yo voy a resumir, mire, voy a leer solamente el 1:15. Dice, cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice otra vez. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, mire qué tremendo, yo no iré, dice, porque están llenas de sangre vuestras manos. Entonces yo le decía, Señor, a veces, ¿por qué será que oramos y lloramos y gemimos y no hay respuesta, Señor? ¿No será que hay algo acá dentro de nuestro corazón que te está desagradando, Padre? Y tú quieres que nos examinemos profundamente, que nos miremos a la luz de la palabra, que le digamos, amado Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame en qué te estoy fallando, Señor, para poder pedirte perdón y arreglar mi situación dentro mío. Bendito sea el Señor, porque en el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire qué lindo, está como el Señor esperando que le hable al justo, como diciendo, a ver, ¿a qué hora me va a hablar? Por decir, Juanito, ese justo, ¿a qué hora me orará mi hijo? Atento, dice que él está, qué maravilloso. Aleluya. Y el verso 17, claman los justos y Jehová oye, dice, y lo libra de todas sus angustias y sus temores. Qué hermoso, claman los justos, pero que Dios nos ayude para eso. Así es. Luego, mire, hasta por falta de misericordia Dios no nos responde a veces. Miren Proverbio 21:13, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y eso también me tocaba fuerte cuando lo leí. Yo decía, Señor, ayúdenos. ¿Cuántas veces pasa un pobre? A veces nos toca la puerta y den un pancito, y porque a veces anda maloliente, porque anda borrachito, decimos, ya, claro, para tomar tenis, y no le damos lo que nos está pidiendo. O a veces nos piden un pedacito de pan, una moneda, no, decimos y pasamos de largo nomás. Y Dios nos está probando a veces nuestro amor, nuestra misericordia. Amén. Y después vamos a orar y le decimos, Señor, respóndeme. Y Dios vio más atrás que yo no estuve ni siquiera misericordia, ni siquiera fui capaz de un pan, ni siquiera fui capaz de no sé, una tacita de agua, una moneda, alguien. Una buena palabra, una buena palabra, palabra. una sonrisa que a veces también nos hace tan bien. Cuando a veces andas triste y alguien te da una sonrisa, como que te sube el ánimo y te hace ver las cosas diferentes. ¿Sabe que yo nunca me voy a olvidar? Y yo una vez lo confesé cuando estábamos en el canal 79, que yo como que la gente de raza oscura, podría decir, para no decirte gritos, como que le tenía un poco de, pero es porque yo vi algunas cosas negativas. Y un día alguien me pidió ahí en la salida del mall que yo le diera algo. Y ese día dije, Señor, yo tengo que vencer, porque esto no es bueno en mi corazón. Y yo saqué una moneda, nunca me olvido, y se lo pasé. El otro día, no sé por qué estuve cajando, sabe que todo lo que iba a comprar estaba a mitad de precio, era una cosa extraordinaria. Y ahí Dios me decía, mira, cuando tú tienes misericordia, aleluya, yo también voy a tener piedad de ti y yo te voy a bendecir. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho los desentendidos cuando alguien nos pide ayuda? Y que Dios tenga misericordia. Y no solamente a veces la parte monetaria, a veces nos piden una oración, decimos, sí, amén, voy a orar. Y después pasa el rato, nos acostamos, ni siquiera nos acordamos, ni siquiera oramos, porque no tenemos ese amor, porque no quedamos preocupados de nuestra hermana o de nuestro hermano que está afligido. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Mire, en 2 de Samuel 22:26 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Te das cuenta? Con el misericordioso se muestra misericordioso. Por falta de fe, va muy rapidito, porque Santiago 1:6 dice, pero pida con fe. Ahí estábamos hablando de que si a alguien le falta sabiduría, le dice, venga Dios, pida. Y ahí le dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y desechada de una parte a otra. El verso 7, no piense pues que quien te haga recibirá cosa alguna. ¿Se da cuenta que ahí nos está diciendo Dios que no vamos a recibir si dudamos? Importante. Mire, dice, no piense que vas a recibir lo que tú estás pidiendo si lo dudas. Oiga, qué tremendo. Y como bien decía mi hermana Claudia, y yo también pensaba en eso, y también era bien sincera delante de Dios, y yo le decía, Señor, yo creo que todos dudamos a veces. Cuando es una petición por año, por ejemplo, cuando estamos sufriendo y no hay respuesta, y te ora y parece que peor se pone la cosa, dígame si usted no se cuestiona y dice en un minuto, ¿irá a responder Dios o no me responderá? Y dudamos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Sí.
Sí. Eso es verdad. Amén. Luego dice, mire el 4, por pedir mal. En Santiago 4:3 dice, pedid no recibís porque pedís mal, dice, para gastar en vuestro deleite. Claro que sí. Entonces que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano amado. ¿Se da cuenta usted? Por pedir mal para gastar nuestro deleite. Yo siempre antes Porque me usted acordaba. sabe que no va a hacer daño. Exactamente. Cuando antes, años atrás, yo siempre me acordaba que oraban los hermanos para que tengan auto, que no era malo. Y oraban y eran pobres. Después que tenían los autos y no aparecían a la iglesia, pues hermano. Entonces, por eso a veces Dios no te da las bendiciones. Yo una vez dije que las bendiciones en una predicación en Yanquihue, nunca me olvido, las bendiciones de Dios lo quiere para sus hijos, para su pueblo, para esas eran las bendiciones, la riqueza, todo. Pero ¿sabe por qué no lo da? Le dije, porque sabe que no lo vamos a administrar. Y porque nos vamos a poner a lo mejor orgullosos, altaneros, soberbios, altivos, arrogantes, etcétera. Por eso. Pero Dios dice que si pedimos para un beneficio bueno, Él va a estar atento y nos va a bendecir. Es igual que lo mismo en estas cosas, en estos programas. Si yo lo hago para ser bien vista, Dios no me va a dar gracia, Dios no me va a dar sabiduría. Pero si yo lo hago con amor, para que la persona que detrás de una pantalla después sea edificada, su vida restaurada, sanada, si está enferma, aleluya. Entonces Dios te va a decir, sí, voy a usar a mi hija porque está con un buen propósito. ¿Ya? Entonces que Dios nos ayude. Dice las 5, por no estar en la voluntad de Dios. Claro, porque hay cosas que no están en la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa y se conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque no todo lo que pedimos está en la voluntad de Dios. Así es. Por eso Dios no nos va a dar todo lo que pedimos. Además que nos pondríamos como los niños malcriados cuando de repente el papá le da todo. ¿Ya? Mire, Pablo, como ya lo vimos anteriormente, dice que él rogó 3 veces por su aguijón. 3 veces le dijo, sáname Señor, quítame que me atormenta. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. O sea, de mi amor, de mi misericordia, de mi bondad. Bástate, Pablo, confórmate con eso. Aleluya, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude. Y lo otro que está en ese texto, porque dice que en el poder, en la debilidad, Él perfecciona su poder. O sea, cuando nosotros estamos pasando aflicción, pruebas delicadas, amargas, a veces, ¿qué hacemos? Ahí oramos, nos gemimos, nos examinamos y Dios lo dejamos que trabaje y le decimos, aquí está mi vida, Padre, haz lo que tienes que hacer, trabaja mi corazón, si hay algo malo, límpiame, quema el pecado, en fin. Entonces que Dios nos ayude, ¿ya? Él perfecciona su poder, la debilidad. Dice, por falta de humildad, la parábola del fariseo siempre me recuerda esto. Y el publicano. Y ustedes lo pueden ver, esa parábola que dice que ahí llegó el fariseo con tremenda, podríamos decir, arrogancia, a orar. Y decía, yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, yo diezmo. Y como decía el comentarista, empezó a orar, y la palabra misma lo dice, empezó a orar para él sí mismo, alabándose él mismo. No estaba exaltando a Dios, se estaba exaltando él mismo. Y a veces nosotros escuchamos esas oraciones también. ¿Acaso usted no le ha escuchado alguna vez los templos? Yo lo he escuchado. Ay, Señor, que hoy día me levanté a orar en la mañana, que ayuné para que todo el mundo escuche. Y Dios dice, bueno, ¿a quién estás exaltando? ¿A quién estás exaltando? Que Dios nos ayude. Amén. Si la exaltación tiene que ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se merece la gloria, Él se merece la alabanza. Y si algo podemos hacer, hermano, es por la pura bondad de Dios, porque dice que todo lo bueno, lo perfecto, ese Santiago, desciende del Padre, la luz, nada más que eso, hermano. Entonces no podemos enaltecernos. Y miraba con menosprecio ese pobre publicano que estaba ahí humillado. Le decían, y menos como este, o así. Y el Señor le dice, ¿quién salió justificado o bendecido de su oración? Fue el publicano. Entonces es importante venir con un corazón, como dice la Biblia en el Salmo 51, contrito y humillado delante de su presencia, con humildad, como lo hizo Ana, como decíamos días atrás, que vino y derramó su alma, que lloró en silencio y ahí dejó todo. Eso tenemos que hacer, que Dios nos ayude. Dice hasta por falta de perdón, que Dios nos ayude. En Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos para con los otros y seréis sanados. Y la oración eficaz puede mucho. Así que Dios nos ayuda a sacar todo. Que Dios nos saque todo, el odio, el rencor que tenemos a veces guardado. Porque a veces decimos, no, si yo perdoné a esa hermanita, pero resulta que no hizo algo pequeño. ¿Te acuerdas cuando me hizo? Y empezamos a recordar la lista que nos hizo atrás. Hemos perdonado, no, pues hermano. Lo tenemos ahí guardadito, escondidito nomás. Como yo le digo a veces, nuestro corazón es como la piecita de los cachureos, le digo yo. Que usted tiene la piecita y tira cosas y de repente ni se acuerda de lo que tiene en la pieza de los cachureos, ¿sí o no? Pero cuando entra haciendo la limpieza recién dice, oh, aquí tenía este vestido, aquí tenía una polera. Es cuando nosotros nos entramos en la presencia de Dios y empezamos a orar, a ayunar y le decimos, Señor, ayúdame, muéstrame dónde están los defectos. Es como cuando empezamos a limpiar esa piecita de los cachureos y el Señor me dice, aún no has perdonado a tal persona, aún tienes rencor, aún te duele lo que te hizo. Y Dios nos damos cuenta que aún no hemos perdonado.
Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, Dios esta palabra, cuando yo lo meditaba, yo decía, para que los hermanos no blasfemen y no digan en un momento dado, cuando no le responde Dios, oh, Dios es malo, ¿y por qué no me contestó? Que se analicen, como decíamos tiempo Es lo atrás, primero, por qué ¿eh? sufrimos, Sí. como dijimos día atrás, que había varias cosas. Así es. Luego dice también por falta de constancia, eso también es grande. Nos queda 5, ya perfecto. Dice, mire, por falta de perseverancia. Y ahí Dios dejó una parábola que está en Lucas en el capítulo 18, de la viuda, que también lo vimos, la viuda y el juez injusto. Y hay un versículo clave que cuando yo encontré, que es el 4, dice, y él no quiso por algún tiempo. Esta mujer dice que venía todos los días, pero él dice que por un tiempo como que se hizo el desentendido y no le respondía. Pero por la constancia, por la perseverancia, Dios le respondió. Dice, a este hombre malo, Lo cansó. este juez injusto, dijo antes que me enoje, antes que no sé, y al Señor más abajo dice, ¿acaso si ustedes dicen claman y oran y me buscan, no les responderé, dice Dios, que soy amor, que soy Aleluya, misericordia? gloria a Dios. Claro que le voy a responder, dice a mis hijos que me claman día y noche. Entonces, pero hay que analizarse, ¿habrá pecado en nuestro corazón? ¿Habrá falta de fe? ¿Habrá incredulidad? ¿Habrá rencor en nuestro Haremos malas corazón? cosas. ¿Habrá orgullo en nuestro corazón? ¿Qué lo estaremos Dios nos pidiendo ayude. para nuestra vanagloria, para nosotros, ¿no es cierto? Después decir, mira quién soy, o estamos para la gloria de Dios. Examinémonos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Así es. Y para no alargarme, quiero terminar con este versículo, que es Jeremías 29:13. Y dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que quiere Dios, que lo busquemos de todo vuestro corazón. Con humildad, con sensibilidad, con devoción, que vengamos con todo ante su presencia. Así es. Aleluya. Y yo me gustaba el versículo que leímos ahí en el Salmo 65, y lo voy a repetir para terminar, porque creo que me queda un minuto. Hoy día esto lo traté de ser cortita, dije, para no andar así tan acelerado. Mire lo que el versículo con la cual yo la saludé a ustedes. Dice, con tremendas cosas no responderás tú en tu justicia. Lo vuelvo a leer. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas. Pero para eso, como decía, tenemos que venir y buscar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Así es, amén. Y examinarnos por qué Dios no nos ha respondido si llevamos peticiones por ahí. Así es. Que Dios siempre va a llegar, como digo, y va a querer manifestar su gloria en lo máximo, como decía mi Aleluya, hermano. amén. Fue como cuando murió Lázaro. Sí. Estaba enfermo, lo mandaron a buscar. Él dijo, Señor, déjenlo nomás, dijo, si ese no va a morir. Que muera bien. Sepultado. Dice que ya de día, hermano, de día estaba su cuerpo descompuesto. Y esa hora dijo el Señor, ahora voy para allá. Como para que digan ahora, para que vean realmente el milagro. Para que no duden y no digan. Porque dice que ellos creían que incluso una persona que moría hasta el cuarto día podía, todavía había como una posibilidad, el tercer día de que pueda vivir. Entonces él esperó hasta el último día cuando ya no había ninguna posibilidad. Entonces dijo el Señor, para allá voy. Me encamino. Así que Dios nos ayude. Esta es la palabra del Señor, que Dios le ayude, que se examine usted y no se canse, sea perseverante como lo fue Isaac, como lo fue también Zacarías y como todos los otros ejemplos bíblicos. Es, no sí. se dé por vencido aunque hayan pasado 15, 20, 30 años. Que Y digo, eso es lo hermano otro, y amigo, hermana Fresa, recalcar a los hermanas y hermanos que nos ven, no importa la edad que tú tengas, Dios tiene Exactamente. un plan, un diseño para tu vida. Amén. No pienses que porque eres mayor de 60, mayor de 70, mayor de 80, más de 90, Dios no puede utilizarte. No, el Señor tiene un plan, un propósito para tu Así es. vida. Cree en el Amén. Señor, confía en Él, que Él hará en tu vida. Amén. Gloria a Dios, Amén. sí, Señor. Así amén. que Dios les bendiga mucho. Aleluya. Y yo me he gozado con esta palabra y para Dios sea la gloria. Gloria a Dios, sí, Nos Señor, vamos a amén. Proyecto Biblia entonces y volvemos para la parte final. El Evangelio según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua,
Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales,
como personas de otros grupos étnicos o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Volvemos con la parte final. Así que nos vamos a nuestros pancitos de vida como siempre. Yo voy a sacar un amarillo para... Estos hermosos panes que tenemos acá. Ya salieron los amarillos, ya. Vamos con nuestros panes por acá. Para ustedes, para que tengan palabra del Señor, para que sigan confiando en nuestro amado Salvador. Ya, mi hermanita Fresia, vamos leyendo. Ya, el mío dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos, Salmo 119, 73, para nuestros amigos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará, Santiago 4:10, qué hermoso. Humillarse. Y para nuestras hermanitas, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Salmos 92:10, mira qué hermoso. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan 8:12. Ya. No, era el 5. Ah, sí, primero de Juan 5:12. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
segunda de Timoteo 3:16. Y con esto, queridos y queridas amigas, nos vamos ya yendo, pero siempre guardándonos su presencia, la presencia de Dios, la presencia de mi hermana en nuestros corazones. Amén. Porque amamos y queremos que ustedes nos amen también. No sean mezquinos, no sean mezquinos con sus cariños. Así que bueno, nos vamos. Pues. Gracias, que el Sí, Señor los bendiga. qué mucho. cortito. Bendiciones, bendiciones a todos nuestros Bendiciones. hermanitos, hermanitas en la fe. Que Dios me los bendiga mucho.